Bienvenidos. En esta oportunidad nos estamos encontrando con el profesor Martín Cuadro. Lo hemos invitado para que comparta su experiencia con nosotros. El profe Martín es contador y es especialista en contabilidad y auditoría. Y la idea, ¿cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Alejandra? La idea es que nos comente su experiencia en el desarrollo de este gran proyecto que tenemos adelante, que es la realización del trabajo final de grado. Contanos, Martín, y compartí acá con los alumnos, ¿cuáles son tus ideas, tus puntos centrales para plantear este tema? Bueno, muchas gracias, Alejandra. En principio uno podría empezar diciendo que toda redacción, la escritura de un trabajo final de grado o posgrado, en verdad que implica un gran desafío, y todos los que hemos atravesado ese desafío, esa etapa, lo vemos, ¿por qué no?, con algo de miedo, ¿no? Entonces la primera recomendación es no tener miedo a esa hoja en blanco que uno empieza a bosquejar, que quiere empezar a escribir. Y que no sabe ahí. Y que no sabe ¿Qué por dónde empezar. ¿Qué hace? Entonces, creo que para el trabajo de grado, no perder de vista que es un trabajo que en definitiva lo que pretende es que cada uno de los futuros graduados demuestren cierto grado de transferencia, de aplicación en la resolución de algún problema, en algún caso, en una empresa. Es algo central, es una perspectiva que no tiene que ser perdida de vista, porque no es un trabajo que necesariamente uno tenga que pensar inicialmente como un trabajo de gran desarrollo académico. Quizá esta necesidad o este exceso de autoexigencia a la hora de escribir un trabajo de grado y uno de posgrado hace muchas veces que nos empecemos a limitar o a tener excesivos temores. Entonces, Totalmente. La primera recomendación sería relajarse un poco, empezar a indagar sobre los intereses que tiene cada uno, quizás en el área de un egresado en control público, empezar a descubrir cuáles son aquellas áreas que más nos motivan, el tema laboral, finanzas, impuestos, conectarse más bien con los intereses, aquellas áreas que me producen desafíos, para empezar a indagar cuáles son los problemas o las situaciones más frecuentes o que implican mayores conflictos en las empresas o en algún sector para empezar a abordarlas. Qué importante esto que está diciendo Martín de comenzar por lo que son nuestros intereses, ¿no? ¿A vos qué te parece? Porque una pregunta muy frecuente o una inquietud que suelen tener al momento de iniciar es ¿qué empresa busco? ¿Cómo hago con la empresa? Entonces, ¿cuál es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la empresa o el tema? ¿Por dónde arranco? Bueno, la verdad que es una pregunta bastante importante lo que estás haciendo, es un conflicto bastante usual, como bien vos decís. Lo ideal es empezar por el tema, es decir, aquello que me motiva, me gusta y en definitiva me desafía. Pero claro, a la hora, después de abordar ese tema que tanto me gusta, que tanto me apasiona, necesariamente uno tiene que recurrir a una empresa para que sea un caso de aplicación. Ahí quizás el segundo inconveniente es que no todas las empresas quieran brindar sus datos o, en el peor de los casos, no hay empresas que estén a mi alcance para que yo pueda trabajar la problemática que más me interesa. Entonces yo diría, lo ideal, si se puede, es tratar de elegir una empresa que primero esté alineada a mis intereses. En el peor de los casos, si yo no encuentro empresas, por ejemplo, si alguien está interesado en trabajar problemáticas en relación al fraude contable, contabilidad creativa, necesariamente lo más importante es trabajar con empresas que cotizan en bolsa. Okay. Entonces tengo que tener acceso a esos datos y quizás en alguna de esas empresas, si quiero hacer un análisis un poquito más profundo, debería indagar en algunas cuestiones sensibles. Entonces, si yo no voy a tener acceso a esos datos, y posiblemente derive en acotar más el tema o eventualmente cambiarlo. Ok. Martín, ¿y qué es esto de cómo limitamos, cómo acotamos un tema? ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente para decir, acá está, esto es lo que voy a poder hacer en mi trabajo?
Bueno, como decíamos recién, un trabajo de grado, bajo mi perspectiva, tiene que sí o sí implicar una mirada integral. Obviamente no podemos, en un solo caso, en una empresa, abordarlas de una perspectiva multidimensional, o sea, en su faz contable, impositiva, laboral, etc. Pero creo que cuando uno elige un tema, hay distintas dimensiones que pueden estar en juego. Algunos alumnos eligen un tema que es, por ejemplo, controvertido. Okay. Por ejemplo, el replanteo de ciertas exenciones impositivas en determinadas zonas francas. Eso es un tema muy concreto que atañe inicialmente al área fiscal impositiva. Sin embargo, si es controvertido, vale la pena investigarlo, adentrarse en eso. Otros eligen a lo mejor analizar una empresa mezclando estas distintas perspectivas. Por ejemplo, cuáles son los aspectos contables e impositivos a tener en cuenta en un proceso de transformación societaria. Buenísimo. Claro. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, cuando uno acota el tema, por un lado, tiene que tener en cuenta la disponibilidad de la fuente de datos, por supuesto, el interés o la motivación en relación a ese tema puntual, porque son dos factores bastante claves. Mientras más amplio y difuso sea el tema, más tiempo voy a tener que aplicar después, no es que empiece con el desarrollo del marco teórico, obviamente en la etapa previa la delimitación de los objetivos, sí o sí eso va a derivar en algún momento que el tema empiece a tomar forma. Mientras más amplio, mayor va a ser el tiempo que voy a tener que dedicar a la exploración de la fuente, de la bibliografía, etc. Entonces, si nosotros podemos invertir un poquito más de tiempo en pensar y acotar el tema lo más concretamente posible, eso me va a ahorrar muchísimo tiempo. Ok. Y esto que referías respecto del marco teórico, porque al momento de empezar a desarrollar conceptualmente un tema, bueno, tengo que comenzar muchas veces desde conceptos que serían básicos en la carrera, o desde dónde inicio, o cómo hago interactuar los distintos autores que prácticamente podrían llegar a estar diciendo o planteando conceptos similares. ¿Cómo trabajo con eso? ¿Cómo los incorporo? Y lo ideal, como una de las primeras etapas en el desarrollo de un marco teórico, como bien vos decís, es hacer un relevamiento, al menos una fuente de datos primaria, de cuáles son los principales autores más representativos del tema que yo voy a abordar, ¿sí? Okay. Eso es un proceso muy interesante porque me permite contrastar quizás las visiones de los diferentes autores y tomar posición. Entonces, por un lado, cuando uno empieza a construir su propio marco teórico, hay que tener en cuenta o considerar algunos aspectos que son importantes. Primero, es como que regla de oro ir a los autores clásicos. Esos autores clásicos, incorporarlos bajo mi perspectiva, en la medida que yo voy construyendo cuál es el paradigma desde el cual yo estoy parado a la hora de mirar este problema, ¿sí? Analizar este caso. Vuelvo al ejemplo que di recién. Tomemos el caso de la contabilidad creativa como un ejemplo en donde podemos encontrar autores que dicen que en aquellos casos en donde las normas contables internacionales o locales son muy amplias, muy ambiguas o no regulan ciertos temas, queda a criterio de la gerencia a través de los asesores contables y demás, diseñar una política contable que mejor beneficie a los intereses de la compañía. Eso quizás muchas veces va en contra de los intereses de los accionistas. Okay. Entonces hay otros autores que dicen, bueno, si bien es cierto que hay huecos a nivel normativo, hay otra mirada que debe ser incorporada en relación a la ética en los negocios, al gobierno corporativo, que no puede ser soslayada solo porque una determinada norma no aborda ese problema. Entonces, dependiendo de qué autores esté yo eligiendo, va a ser cómo voy a abordar esta problemática. ¿Es un dilema ético, moral, o es solamente un tema técnico? Okay. Entonces, es importante que yo haga esta primera aproximación, el primer relevamiento, porque me va a permitir, en definitiva, hacer una propia síntesis en la cual yo voy a poder explicitar mi postura y decir, bueno, este problema yo lo voy a mirar, lo voy a abordar desde esta perspectiva. Entonces,
no es hacer un resumen de lo que dicen los autores, simplemente es tomar los principales ejes o aquellos conceptos que me van a permitir construir mi propia visión en relación al tema que voy a desarrollar. Esta idea que nos acabas de compartir justamente es el núcleo y el desafío de nuestro trabajo, ¿no? El poder tomar y generar una visión crítica de toda esta lectura que hemos realizado, ¿no? Sí. Bien, Martín, te agradezco. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Y bueno, te vamos a estar invitando en otras oportunidades. Bueno, muchas gracias, Alejandra.